Hola, vamos a seguir con esta serie de videos sobre cómo convertir tu idea en un proyecto viable que te asegure no solo estabilidad financiera, libertad financiera y mucho más allá. Una de las cosas que es necesario entender es que el principal rol de cualquier producto o servicio es resolver un problema. Eh, Cuanto más grande el problema, mejor. Cuanto más recurrente el problema, mejor. Cuanto más gente toque el problema, mejor. Y justamente esos elementos es importante identificarlos en etapas tempranas. Por ejemplo, ¿por qué es tan buen eh, negocio el tema de los alimentos? Porque es un problema recurrente que tiene todo el mundo y que además es un problema grande. Entonces, es grande simplemente porque podemos estar 72 horas sin comer, pero después de eso ya el organismo empieza a tener problemas. Pero bueno, eh, desde el punto de vista de nuestra función como emprendedores, lo principal que tenemos que entender es el problema del cliente. Si nosotros logramos entender el problema del cliente, vamos a lograr que nuestro producto se adapte todavía mejor. Eh, Hay productos que pueden ser muy eh, interesantes, muy bonitos, muy bien hechos, muy bien maquetados, pero si no responden exactamente a lo que el cliente necesita, no sirven para nada. Hay además, en medio de todo esto, una cuestión de timing. Eh, Muchos de ustedes recordarán que los mouse, inicialmente, bueno, cuando hablo en plural debería decir mice, si lo quiero hacer bien en inglés, pero digamos que los mouse, o los mouses, como solíamos decir, tenían una bolita debajo en la panza, que había que sacarle una tapita roscada y tenían una bolita ahí que se llenaba de pelo, de basurita, no sé qué, y al final unas rueditas que tenía alrededor, que eran las que leían el movimiento de la esfera, se terminaban llenando de mugre. Entonces había que cada tanto sacarle la tapa, sacar la bolita y ojalá con la, la tapa de una Bic, un lapicero o lapicera Bic, raspar las rueditas para que estuvieran limpias. Bueno, eh, yo tuve una idea espectacular, genial, que resolvía el problema, era simple de ejecutar, era una belleza porque era un problema que teníamos todos, era la mugre de las sensores de los mouse. Era un problema que era reiterativo porque había que limpiarla una vez cada mes, mes y medio. Y además era un problema relativamente grave porque en la medida en que no lo resolvías, el mouse tuyo hacía tac, 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 tac y saltaba así de un lado para otro de la pantalla y era imposible de controlar. O sea, tenía las tres condiciones perfectas. Además de que iba a ser un producto barato. Bueno, pues resulta que yo diseñé un superproducto que era una de esas bolas de mouse, un poquitito más pequeña, porque tenía alrededor una capa de arena metálica, digamos que como eh, limaduras metálicas, eh, y eso hacía como una lija esférica que fuera raspando esos espacios de las rueditas que estaban alrededor en el mouse. Entonces uno lo único que tenía que hacer era sacar la tapa, porque aparte esto tomaba minutos y que no se te fuera un poco de basura para adentro no la sacabas nunca más. Eh, Uno tenía que sacar la tapa, sacar la bolita del mouse, poner la bolita de lija que yo había creado, volver a poner la tapa, mover el mouse para todos lados, soplar fuerte dentro del mouse y voilà. Bueno, fantástico. Todo el mundo a lo que se lo mostré decía, genial, buenísimo, no sé qué. Eh, Nunca lo ejecuté. Conclusión, imagínense yo tratando de sacar ese producto ahora. No hay ninguna bolita en ninguno de los mouse, además ya ni siquiera tienen cables, son todos inalámbricos, y usan láser. Entonces, no es solo entender el problema del cliente, saber que sea un problema grave, que sea recurrente y que lo tengan todos, sino que también tiene que tener una componente de timing para que no salgas con un limpiador, una bolita limpiadora de mouse, eh, 30 años después de lo necesario. Entonces, eh, para poder hacer ese análisis de los problemas del cliente, hay un gráfico que se llama el diagrama de Ishikawa, que se los voy a mostrar
aquí en la pantalla mientras yo leo en la que tengo allí, bueno, nunca me acuerdo todos los detalles. Entonces aquí, como están viendo en esta imagen, tiene 6 elementos a considerar. El primero de ellos tiene que ver con la maquinaria que está, digamos, en el esqueleto de problemas. Es el que vemos aquí, que tiene que ver con la problemática relacionada a los procesos de esa empresa. Lo segundo son los métodos. Lo tercero es la mano de obra, por eso se llaman las 6M. El cuarto es las mediciones o la medición. El quinto es el medio ambiente y el sexto es la materia prima. Ok, desde mi punto de vista está agarrado de los pelos, el que sean 6 M's, pero bueno, no importa. El tema es que Ishikawa lo que hace es permitir desglosar la problemática de nuestros clientes en todos estos elementos, porque entonces sabemos a dónde nos podemos apuntar. Siempre, al igual que en sistemas, una cosa que nos decían en primer año de la carrera de sistemas en la Universidad de Morón, en Argentina, bueno, muchos de ustedes lo saben, hay una localidad cerca de Buenos Aires que se llama Morón, y yo realmente siempre agradezco no tener que decir esto en inglés, porque en inglés los acentos o las tildes no existen, y tener que decir que estudié en The Morón University no es muy, digamos, prometedor. Para los que no lo saben, moron en inglés es tonto. Entonces es como haber estudiado en la Universidad de los Tontos. Pero bueno, no lo tengo que decir casi nunca en inglés, así que ¿dónde estudiaste? En Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que una de las cosas que nos decían en sistemas en la Universidad de Morón es que en todo sistema hay que empezar analizando cuál es la salida que querés, cuál es el output, cuál es el resultado final. Y en este caso, para poder analizar una problemática, es también importante decir, bueno, cuál es el resultado y ver cuáles, digamos, en un proceso que ya está en funcionamiento, cuáles elementos de ese resultado deseable no se están cumpliendo. Y luego sí, utilizar el diagrama Ishikawa que acabamos de ver para poder hacer un análisis un poquito más detallado de por dónde puede ir el error o la falla que hace que el cliente no consiga los resultados esperados. Después está también la metodología de los 5 por qué o los 5 why en inglés, que es básicamente preguntarse quién hace o no hace algo, qué es lo que hace o no hace, dónde lo hace o dónde debería hacerlo, por qué lo hace o por qué no lo hace y cuándo es que lo hace, si es que lo hace. Entonces, todas estas preguntas lo que van a ayudar es a guiarnos para encontrar la raíz del problema que tiene el cliente. ¿Por qué es esto fundamental? Si nosotros queremos hacer que nuestro producto encaje con esas necesidades del cliente, tenemos que garantizarnos de entender perfectamente dónde está el dolor o el deseo. Recuerden que son los dos compelling events sobre los que podemos trabajar. Ese dolor o deseo del cliente. Si nosotros tenemos eso claro, el resto es mucho más fácil para poder enfocar energía, incluso estrategias de comunicación en redes o donde sea, para poder hacer que nuestro producto sea más vendible. Y, ok, desde el punto de vista de el encaje producto-servicio, van a encontrar lo que se llama el market fit. Van a encontrar que muchas veces hay definiciones que son inicialmente complicadas, después uno ya se acostumbra, pero van a ver que hay algo llamado el producto mínimo viable. Vamos a ir viéndolo en otro video más adelante, pero básicamente es el poder decir que nuestro servicio sea lo suficientemente simple como para ser vendido, lo suficientemente simple como para poder resolver fácilmente un problema y lo suficientemente accesible como para poder ser vendido con facilidad. No hace falta que sea el producto más complejo de todos. Después lo vamos mejorando, después lo vamos agregando cosas y se me cayó el auricular. Y lo que hacemos es que vamos haciendo mejoras sucesivas para asegurar que ese producto cada vez se encaje mejor. Porque, y en esto es fundamental, si queremos que nuestro producto encaje perfectamente con el mercado, tenemos dos caminos. El antiguo,
que era hacer un proceso de ingeniería, estudio de mercado, que no es que haya que dejar de hacerlo, es que hay que agilizar muchísimo los procesos para que tenga sentido hoy en día la salida al mercado. Pero antes se hacían estudios de meses o de años para ver si había algún producto que podía encajar. Y cuando ese producto salía al mercado ya tenía todos los análisis, todos los estudios, los focus groups y toda la historia como para decir este producto va a funcionar. Bueno, ahora eso es imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque antes se hacían esos procesos y funcionaban porque el corto plazo eran 3 años, el mediano plazo eran 10 años y el largo plazo eran 30 a 50 años. Ahora todo eso se fue al demonio. El corto plazo es un año, el mediano plazo es 3 años y largo plazo es 5. Entonces, ¿por qué no se puede o no conviene planificar más allá de eso? Porque pasan cosas, como solían decir. Fíjense que en pandemia, cuando volviendo a eso, todos tuvimos que ponernos en teletrabajo, había una empresa, creo que se llamaba Crisp, o algo así, que tenía un programa que hacía que ese sonido molesto, se escucha de la piscina de al lado, no se meta en las grabaciones o en las teleconferencias. Bueno, pues resulta que yo estaba enamorado de Crisp y se lo recomendaba a todo el mundo y eso me hacía ganar puntos y hacía que tuviera todas las versiones, digamos, extra, full, completas, de forma totalmente gratuita, porque lo que hacía era neutralizar sonidos en las videoconferencias. Todo fantástico, yo decía, esta gente va a vender esa empresa por millones de dólares, se durmieron y resulta que ahora Google tiene eso, Zoom tiene eso, no sé, Teams tiene eso, esa funcionalidad la copiaron los demás. Entonces, eso fue en 2020. En 2023 ya estaban fritos. Ya habían pasado 3 años y pasaron de ser una empresa ultra novedosa con una solución que era grave. Se metía el ladrido del perro, el llanto del bebé en las comunicaciones y todo lo demás mientras estábamos en las casas, y eso era grave para los negocios, por lo pronto lo teníamos todos y era reiterado. Entonces, eso hacía que, sumado al timing, que era ese el momento para hacerlo, fuera una bomba atómica y no sé si no lo supieron aprovechar o lo vendieron en silencio. La cuestión es que si nosotros tomamos plazos tan largos como 3 años, por ejemplo, ahora, hoy en día, 3 de enero del 2026, hacer una predicción sobre inteligencia artificial es una completa estupidez, porque va tan rápido que acabo de leer que la IA de Anthropic, que es Claude, ya el módulo que es para programación eh, se hizo mejoras a sí mismo. Entonces, imagínense a la velocidad que las cosas van a cambiar. Eh, ¿Por qué es tan importante el tema de los plazos? Un poco lo que veíamos por el ejemplo épico de las bolitas de mouse, otro el de Crisp y por otro lado el tema de que si nosotros no somos lo suficientemente rápidos, nos quedamos atrás, pero si somos lo suficientemente rápidos, le ganamos a todos. Ahora el margen entre el primero y el último es una cuestión de semanas, de tomar la decisión de hacerlo e ir para adelante. A veces proyectos que no son tan buenos salen al mercado, hacen pruebas, se equivocan rápido, vuelven al laboratorio, reacomodan y vuelven a salir. Esos son los productos mínimos viables y las pruebas, digamos que iterantes, que se repiten hasta que se van mejorando. Es lo que permite hacer que muchas de esas empresas logren crecimientos exponenciales muchas veces y eventualmente que vengan otras empresas y las compren. Y un ejemplo muy clarito, yo uso una inteligencia artificial para servicio al cliente en una de mis empresas, que se llama Proveedores de América, la empresa. Básicamente es una plataforma de compras online, de tienda online, de networking de negocios, de ruedas de negocios. O sea, tiene todo un montón de componentes para apoyar a los negocios. Y hace exactamente un año, no, 2 años atrás, estuve hablando con el dueño de la empresa. La empresa está en Argentina, se llama Darwin.
Eh, y le dije, mira, quiero incorporar a una agente de inteligencia artificial para que atienda al servicio al cliente en WhatsApp y, bueno, y otras redes sociales en nuestra empresa. Empezamos a conversar y todo bien, no sé cuánto, ¿verdad? Y de repente me ha dejado de responder. Yo dije, qué raro. Bueno, la cuestión es que en el medio apareció otra empresa en Costa Rica, nos pusimos a trabajar, grave error porque no hicieron nada. Eh, y meses después me vuelven a contactar de Darwin y me dicen, Florencio, perdón que no seguimos hablando. Lo que pasa es que Apple invirtió en nuestra empresa y estábamos como locos, obviamente. Bueno, pues resulta que ya frustrado con la empresa de Costa Rica, que no voy a decir el nombre por una cuestión de, no diría de respeto porque no lo merecen, pero sí de ética profesional. Eh, y resulta que les dije, bueno, hagámoslo. Y actualmente mi servicio al cliente en esta empresa Proveedores de América, que tiene proveedores de costarrica.com, proveedores de argentina.com, proveedores de colombia.com, proveedores de méxico.com, proveedores de donde vos estés.com, eh, existen todos estos dominios. No todos están activos, estamos en proceso de crecer. Quizá para cuando veas este video ya estemos en toda América Latina. Pero el tema es que todo el servicio al cliente lo hace Sofía, que es una agente de inteligencia artificial que vos interactúas a través de WhatsApp con ella y no te das cuenta que no es una persona. Bueno, ¿por qué es tan importante esto de la velocidad? Resulta que lo que está haciendo hoy en día Sofía, seguramente en 2 años va a ser algo totalmente natural, normal y obvio, y va a poder hacer muchísimas otras cosas más. ¿Cuál es nuestra función? ¿Ser los primeros o ser los mejores? No podemos salir siendo los quintos, no podemos salir siendo los peores. ¿No se puede? Bueno, digamos que es bastante más complejo. A ver, alguien puede decir, bueno, pero yo quería ponerme una carnicería, me estás matando el sueño, porque ya hay cientos y es muy difícil ser el mejor. No, no es difícil ser el mejor. Si querés poner, voy a dar otro ejemplo también, cuando vivía en Buenos Aires, allá por el 97, no, eso ya era 2001 aproximadamente. Eh, Vivía en la zona de Belgrano, es un barrio muy bonito, que tenía una empresa que vendía pastas frescas, es decir, espagueti, tallarines, ravioles, ese tipo de cosas, sin cocinar, las hacían y las dejaban listas en bandejas, vos te las llevabas, las ponías en el agua y las sacabas para comer. Pues resulta que esta empresa de pastas frescas era una de, no sé si decenas de miles, pero que miles seguro en Buenos Aires solamente. Ok, ese día, y fíjense, esto pasó hace casi 28 años, sí, por ahí 20, 27, 28 años, y todavía lo sigo diciendo. Ya no le sirve seguramente de publicidad, porque no sé si estará viva la empresa después de las crisis de Argentina, pero eh, llegué y me dijeron, ah, bueno, ¿qué vas a llevar? Voy a llevar ravioles. Ok, fantástico. Te voy a dar un tarrito con una salsa nueva que estamos haciendo. Es salsa putanesca que se hace con anchoas. Vas a ver qué rica, es fuerte. Bueno, genial, buenísimo. Perfecto. Listo, ya me ponen, no sé, eran para 5 personas, una cosa así. Me ponen todo en una bolsa y dice, te voy a regalar un quesito. Y me regaló una bolsa de queso recién rallado, digamos, para ponerle a la pasta. Yo dije, gracias. Bueno, cuando llego a la caja a pagar, me dice, ¿ya te dieron el calendario del año? Y le digo, no. Dice, te voy a regalar un calendario y también, toma, este imán para que lo pongas en la heladera o refrigeradora, eh, para que nos puedas llamar, te podemos entregar a domicilio, porque ahora tenemos entrega a domicilio, ¿sabías? Digo, ah, no, no sabía. Si no, no venía a hacer semejante cosa, una cola de 15 personas. Todos sabíamos que era muy buena la comida ahí. Pues, a ver, 28 años después, yo sigo hablando de esa situación, de ese día en particular, de ese momento en la historia, en el que yo salí de ahí con la sensación de que salía con un montón de paquetes así de una tienda de regalos de Navidad, y me habían dado queso, una salsa de prueba, un imán, que era publicidad de ellos, y un calendario, que era publicidad de ellos. Pero yo salí feliz y lo sigo contando. Entonces, el tema muchas veces tiene que ver con el cómo diferenciarte y ser el mejor, incluso en situaciones en las que salís a competir con mucha gente. El diferenciarse es muchas veces tomarte el trabajo de que una vez que le entregas el producto o servicio al cliente o a la persona que llega y te compra,
llamarla una semana después y decir, hola, ¿qué tal? Te llamo para ver cómo te fue con nuestro producto, con nuestro servicio. ¿Cómo lo viste? ¿Estás tranquilo? ¿Estás conforme con eso? ¿Cómo podemos mejorarlo? Esas cosas valen muchísimo. Y eso es lo que hace que algunos tengan éxito y otros no. Recordá, la excelencia es el principal diferenciador a la hora de llevar tu idea o negocio adelante. Dale por ese lado. Por ahí es. Nos vemos en el próximo.